Yo esta sinvergüenza se fue a comer. Dios le bendiga. Yo la conozco. Aunque lo... sí. Dios le bendiga, Dios le Amén. guarde. Bienvenido tú que estás por ahí, que nos escuchas los jueves. Sí, señor. Bueno, ¿Qué? los miércoles, hoy es jueves, Los pero... miércoles, ciertamente. Hoy es un día inusual. Sí, señor. Sí, inusual. Hoy estamos transmitiendo jueves 8 de septiembre. Gracias a Dios Sí, señor. por la oportunidad. Y qué bueno que estás ahí, que decidiste venir hoy a escuchar Amén. a la voz de Dios a través de la boca de esta sierva. Amén, así es. Así es. Thank Y you, nada, hoy Jesus. tenemos otro tema súper interesante que hemos hablado. Creo que vamos a ir con el reino. Estaba tratando de acordarme qué fue lo que hablamos el miércoles pasado, que fue de reino, pero no me acuerdo exactamente la línea que estuvimos. Estuvimos En hablando Filipenses nos de llevar cautivo todo todo pensamiento. Sí, señor. Sí, señor. Gloria a Dios. Sí, mi Dios. Aleluya. Thank you, Jesus. Cautivo todo pensamiento. Hablamos de eso, hablamos un poquito de muchas Sí, cosas. seguimos bajando. Hablamos de la comparación. Recuerdo que hablabas de cómo mi estándar era yo mismo. Amén. Y lo que hacía la gente, ponías el ejemplo de la limpieza, me acuerdo cómo la gente vive una vida definitivamente de estrés sin necesidad. Ujú. Me acordé de uno de los miércoles que hablábamos de la carga fácil y ligera. Así es. Que Amén. esa es la carga que Jesús nos ofrece. Si tienes una carga pesada, persistente, Amén. no es de Cristo, no es de Dios. Así es. Hay que buscarle el origen a la carga y mirar a ver cómo la sueltas. Recuerdo una película viejísima Ujú. donde está este hombre subiendo la montaña. Él está en la búsqueda de Cristo y cuando llega por fin a la cruz y lo encuentra, lo primero que sucede es que se le cae el bolso, la cosa, la carga que traía. Oh, wow. Y andas, lo primero que, venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados y yo os haré descansar. Así es. Y la gente, ¿verdad?, sigue vendiéndonos el cristianismo es difícil, el cristianismo es duro, el cristianismo no es para todo el mundo, el cristianismo Amén. es para que ama a Cristo. Así es. Y ni eso, porque él, con el amor de Él, nos da a nosotros para poderlo amar para atrás. Amén. Así es. Gloria a Jesús. Y yo creo que lo más difícil que se hace es tratar, como hablábamos el domingo, de seguir igualándonos al mundo y comparándonos con el mundo y con la cultura a nuestro alrededor para entonces medirnos a nosotros. Y la medida pues siempre es Cristo, el espejo es Cristo, lo que sea que uno quiera usar es Cristo. Amén. Y cuando ese es nuestra medida, pues siempre vamos a estar en el nivel de humildad necesario, que es que sabemos que hello, es Cristo. Amén. Pero que todo lo podemos en Él, que nos fortalece, ¿verdad? Filipenses 4:13. Se hace vivo y real en nosotros, se hace verdadero. Algo que les quiero, que hablaba yo hoy mientras, qué sé yo cuándo, no voy a decir cuándo porque puede ser que mienta, sobre el reino y partiendo del domingo y seguir atando, amén, todos los reinos, todos los gobiernos, todas las culturas, todo lo que tú quieras como le llames sistema, tienen reglas que hay que seguir, que son parte de la razón por la que ese gobierno o reino es gobierno o reino. Esas reglas. Sabemos, o si no lo sabía, se murió la reina Elizabeth, que fue la monarca que más tiempo estuvo en el reinado en Inglaterra. Y a lo mejor por eso me vino a la mente este pedazo de reino. Y es en Inglaterra
aunque ella no es la gobernante de Inglaterra, no era, es una monarquía, ella, aunque no era la gobernante, o sea, la toma de decisiones final no era ella. No es la persona que la va a suceder, ¿cómo se dice? Suceder, así mismo. Aunque no es esa persona, con todo y eso, esa forma de gobierno, esa forma de reinado tiene influencia dentro de lo que es Inglaterra y en el mundo entero. O sea, nadie se atreve a mirar a Inglaterra y no prestarle atención a la reina Elizabeth por todo el tiempo que estuvo ahí. Una viejita ahorita es cachifollada. De hecho, que instaló a alguien en una posición y después se fue a dormir pretty much, ahí se murió. Instaló a alguien ayer y ya hoy está muerta. Ya por fin se murió. Pero hasta el último momento estaba haciendo su trabajo. Una mujer, by the way, también, que es la reina Elizabeth. Y eso nos traduce a nosotros, nos debe ayudar a entender que el reino de Dios tiene una manera específica de funcionar y que dentro del reino de Dios hay una organización en términos de poder, hay una organización en términos de movimiento, todo está organizado, o sea, el Señor lo ha establecido de manera de funcionamiento para que el reino de Dios funcione correctamente. Y pensamos mucho en Pablo, y otra vez en Filipenses 3, Pablo habla de quién es él, de lo que él trae, de lo que él carga, de su background, de lo que lo cualifica él en muchas áreas. Entonces dice aquí, porque nosotros somos, ok, en 3:4, yo creo que leímos esto no hace mucho, o por aquí estuvimos leyendo, Filipenses 3:4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo. ¿Nos están oyendo? No hemos chequeado hoy. Sí. Ah, ok. Tú eres la que... Sí. Yo sí me sentía como incómoda. Sí, yo dije, te falta un canto. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Eso es un versículo. En el segundo, en el 6 dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Me voy a quedar hasta ahí porque de todo eso que he leído, parte de lo que me interesa traer es ese diagram. ¿Estrategia? No, estrategia, es una palabra bien, eso mismo, esa palabra bien larga, de lo que Pablo está trayendo dentro de la cultura judía, dentro del pueblo de Dios de aquel tiempo, dentro de la cultura judía en el día de hoy y en los siglos de los siglos. La cultura judía tiene también diferentes niveles y tiene diferentes funcionamientos. Desde que el judío nace, hay unas cosas, unos pasos que tiene que el judío llevar a cabo. Y el judío comienza a ser indoctrinado en su creencia. Nosotros recibimos a Cristo, que era judío, amén, y Pablo es el llamado a traernos el evangelio de Jesucristo, que también era judío. Entonces, aquí Pablo nos delinea, él está diciendo en el 4,
yo también tengo de qué confiar en la carne. ¿Qué está diciendo? O sea, ustedes están como que presentándome sus credenciales, esa es la palabra que necesito, sus credenciales. Ustedes me están diciendo que ustedes son los más judíos, que son los más que conocen la ley, que se saben el Torá, que llevan años, que si el padre, el abuelo, el tío y todo el linaje. Pues yo les voy a dar mi pedigrí, yo les voy a dar cuán puro yo soy en cuanto a ser judío. Y entonces comienza a hablar de lo que en la cultura judía tiene peso. Si alguno piensa que tiene que, dice, circuncidado al 8º día. La circuncisión, o sea, ya yo estoy circuncidado al 8º día, no al 9º, no al 7º. Eso es tan importante en la cultura judía que él lo está estableciendo. O sea, no me vengas a mí a hablar de la circuncisión, que ya yo tengo circuncisión, yo sé lo que es la circuncisión. Y me imagino que él está pensando que después de conocer a Cristo se dio cuenta que la circuncisión es innecesaria. Innecesaria. Él dice, ok, ¿para qué? Si el corazón no está circuncidado. Innecesaria. Entonces, cuando él la presenta, lo que está diciendo es, yo tengo la capacidad, yo tengo la inteligencia, yo tengo el valor moral para sentir como ustedes sienten, porque yo estuve ahí, ya yo pasé por ahí. Dice, del linaje de Israel, o sea que no es de la tribu de Judá, él es del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Cuando dice de la tribu de Benjamín, no es lo mismo ser de la tribu de Benjamín que ser de la tribu de Judá, que ser de la tribu de, ¿cuál otra tribu bien? De Simeón, Isaacar, Zabulón. Exactamente. Cada tribu, cada de esas 12 tribus, porque después hay otras tribus, pero las 12 tribus, Benjamín era la más pequeña. Pero no me acuerdo ahora mismo exactamente el dote y lo que Dios le había entregado a la tribu de Benjamín. Pero Benjamín tenía un espacio y ¿cómo se dice? Un level, un nivel importante. O sea, no era lo mismo ser de una tribu que ser de la otra. Compara esto con el reino ahora mismo. O sea, no es lo mismo tú decir yo soy cristiano y vivir como el mundo. O sea, hay unas especificaciones, hay unos requisitos, hay unas cosas que diferencian la tribu de Benjamín de la tribu de Judá. Voy a usar Judá porque es la que me acuerdo. Esas dos tribus, dentro del gobierno judío, dentro de los hebreos, dentro del pueblo de Dios, esas tribus tenían asignaciones específicas, tenían unos dotes, unos dones específicos, como los levitas. Leví, sí. Cuando tú eras tribu de Leví, ¿qué significa ser tribu de Leví? Eso se lo empiezan a enseñar desde que nace el muchachito. Ellos no esperan como nosotros, que esperamos que el muchacho sienta el Espíritu Santo para entonces uno enseñarle. Desde que nace, gloria al nombre de Jesús. Pero eso no pasa solamente en los judíos, eso pasa en todas las culturas. El Imperio Romano había sitiado y tenía a Jerusalén bajo su control. Dentro del Imperio Romano estaba el templo, estaban los judíos allá adentro también. El Imperio Romano sabía hasta dónde llegar y había hecho un pacto con los judíos de que ustedes van a practicar lo suyo, pero eso que ustedes van a practicar no puede ser más grande ni puede meterse en el medio de lo que nosotros estamos imponiendo. Ese era el asunto. Entonces, cada gobernante de aquellos tiempos, o sea, alcaldes de pueblo, sabían hasta dónde podían llegar. Ellos sabían los protocolos de bregar con los judíos, de bregar con los romanos, de bregar con el que está al lado, con el vecino. Todo, o sea, es una cosa tan intrínseca, era algo tan delicado y tan puesto que cuando yo pienso en los días que vivimos, me quedo sorprendida, bendito, tiene que estar Dios allá arriba diciendo, muchachos, pero aquellos tenían menos inteligencia que hoy en día. Y no había tanta tecnología y bregaban mejor. O sea, nadie se estaba metiendo en los asuntos de otra gente, sino que los romanos bregaban con lo suyo, le pedían a los judíos y los judíos bregaban con lo de ellos. No estaban interfiriendo
Gloria al nombre de Jesús. Si nos vamos al Viejo Testamento, Dios era tan específico que cuando conquistaban una tierra, le decía, no se mezclen, no se mezclen con este pueblo, no permitan, me recuerdo en algún caso, no se casen con las mujeres, porque ¿qué vas a crear? No solamente no solamente te estás casando en cuerpo, sino que el cuerpo, que es conducto del alma, ¿ve? El alma se mezcla con el otra alma, y lo que produce, lo que sale de ahí, altera la pureza de lo que Dios estaba estableciendo. Salomón, un ejemplo vivo. Así es, así es. Y lo que ocasiona, entonces no es solamente, Dios tiene capricho. Estaba hablando con alguien, sí, es que no quiere que nos mezclemos, porque eso no es eso. Es porque él recibía al extranjero. Una de las oraciones más hermosas que yo he leído en la Biblia es la oración que hizo Salomón para declarar ese templo, para dedicar ese templo. Eso es una cosa impresionante. Leer eso es como ver el corazón de Dios abierto, latiendo por la humanidad. Una cosa, me encanta esa oración. Y una de las cosas que dice, si los extranjeros, o sea, el que no nació bajo la sangre, quiere pertenecer a nosotros, significa que tienen que cambiar toda su vida. Recíbelo. O sea, Pablo vino, ¿verdad?, por los gentiles, pero ya Dios había mandado a Salomón. Así es. Y a todo el mundo, porque es que yo siempre he dicho, y algún día alguien me lo va a probar históricamente, que cuando se fueron los hebreos de Egipto, se fueron un montón de egipcios con ellos. Ellos pusieron la bata y dijeron, me voy, porque este Dios está poderoso, mucho más poderoso que aquella serpientita que había allí. Amén. No sé si estoy haciendo sentido, pero ahí vamos. Sí. Amén. So, nosotros como gente del reino tenemos que tener presente que hay unas distinciones las cuales no se pueden comprometer, las cuales hay unas líneas establecidas en la palabra que tú no puedes estar brincando para acoplarte, como, bueno, Pablo lo dice mejor, no os conforméis, o sea, no te formes, no te acoples, no tomes la forma de este tiempo. Y este tiempo, pues para nosotros es este año, pero es el año pasado, el atrasado, el tiempo en el que tú estás viviendo. La palabra es tan bien escrita que no permite que tú te salgas de ella y digas, no, eso no tiene que ver conmigo. Porque el tiempo es el tiempo, ¿no? Amén. Que no os conforméis, no nos metamos en ese tiempo. Y cada día más es más lo que permitimos, porque esto no es tampoco que, dice la palabra, el reino de Dios sufre violencia. Entonces la gente, cuando escucha eso, dicen, y solo los valientes y qué sé yo, están pensando, yo no sé en qué tipo de guerra, pero la violencia que sufre el reino de Dios es que constantemente le abrimos la puerta, como el caballo de Troya, a que entre en la iglesia. La violencia está dentro de la iglesia. ¿Violencia qué? Las ideas, las creencias, lo que el reino de Dios es. No dijo la iglesia, dijo el reino de Dios sufre violencia. La gente se piensa ya que Dios está peleando con Satanás. O que eso no es, mi hermano. Los reinos se sostienen con ideas, con palabras. Los reinos, todos los reinos son ideas y palabras. Putin ahora mismo está en Ucrania dando cantazos y peleando cuerpo a cuerpo. Eso sin su presencia y sin sus palabras. Esto es lo que vamos a hacer. ¿Qué hace primero? Infunde temor. Por eso es que Putin está en tanta ventaja ahora mismo, porque él con sus palabras sigue infundiendo temor. Cuando él da un puño, ya él habló el puño 3 veces y se lo dijo a todo el mundo. ¿Ve? Entonces los gobiernos, primero no pensaban que él iba a invadir. Todo el mundo decía, no, él está bluffing, él no va a hacer eso. ¿Hace cuánto lleva ahí ya? ¿Cuánto lleva ahí? Un montón. Sí. Como 9 meses yo creo que Sí. lleva ahí. Y en esos 9 meses, lo que hace es defalcando a los Estados Unidos, eso es lo que Putin está haciendo.
porque no es ni tanto Ucrania, es lo que le está haciendo a los Estados Unidos. Pero anyway, los reinos se sostienen de palabras. Los reinos se sostienen. Por eso es que tú ves, vamos a coger ejemplo a Cuba. Había un gobierno que yo ni sé cómo, yo creo que nadie sabe cómo se llamaba el presidente antes de Fidel, porque no se habla de eso. ¿Qué hizo Fidel? ¿Qué hacen los tiranos? Empiezan a hacer lo que se llama propaganda, que es a vender la idea. El socialismo es una idea. Nunca ha funcionado cuando se ha practicado, nunca ha funcionado el socialismo. Tú te preguntas, ¿cómo es posible, si nunca ha funcionado, que se siga promoviendo y que la gente lo siga comprando? Cuando nunca ha funcionado. O sea, históricamente no hay ni un solo lugar donde el socialismo haya funcionado desde que se inventó esa idea. Pero la gente lo sigue comprando. ¿Por qué lo siguen comprando? Porque se sabe vender. Es una idea hermosa, es una idea que hace razonamiento against lo malo. Es una idea. So, se sigue vendiendo. Se vende por palabra. Cuando la fuerza llega es porque alguien te convenció de que utilices tus recursos a favor de lo que se está vendiendo. Amén. Entonces, Jesús, cuando llegó a la tierra, ¿qué hizo él? Habló, manifestó, pero habló. Él no hizo un milagro ya. Él habló, manifestó, habló. O sea, las dos cosas iban juntas, porque esto se forma, lo que nosotros pensamos, de lo que se habla. La palabra nos dice que la palabra tiene poder, que el poder de la vida y la muerte está en nuestra boca. O sea, la manera en la que Dios creó la tierra, los universos, los cosmos, lo que tú quieras llamar, los ovnis, los no ovnis, los ratoncitos, fue con la boca. O sea, fue con la boca, es la palabra. Y nos hizo su imagen y semejanza. ¿Cómo gobierna Dios? Gobierna con la palabra. ¿Cómo gobernamos nosotros? Gobernamos con la palabra. ¿Cómo nosotros recibimos gobierno? Es la palabra. La palabra apóstol, que tiene unas raíces más profundas que la iglesia. La palabra apóstol no es una palabra de la iglesia, es una palabra del griego, que significa o traduce que cuando un imperio llega a un lugar, hay una filosofía, voy a hacer un paréntesis, que se llama las 7 montañas, ¿verdad? Que es una filosofía cristiana que tiene que ver con el arte, la cultura, la educación, religión, arte. Exacto, 7 áreas de la sociedad. Los apóstoles, en términos del gobierno griego, de los imperios, porque no es el griego nada más, pero en el griego fue que se le llama apóstol, lo que hacen es, cuando se va a conquistar un área o se invade un área, hay gente específica, apóstoles, que se envían para cambiar la manera de pensar e influenciar la sociedad. Ese es el trabajo de un apóstol en cuanto a gobierno, en el gobierno griego. Ese es el trabajo del apóstol, es llegar y establecer una manera de pensar, una manera de ver las cosas diferente, contraria a la que estaba establecida. ¿Por qué? Porque el reino llega, el reino romano llega, y aunque no va a matar a todos los ciudadanos, ¿por qué? Porque él necesita usarlo, él quiere convertirlo, porque eso es lo que le da permanencia al reino. Si no, se va a acabar. Amén. Eso necesita cambiarle el entendimiento. ¿Cómo lo hace? Por generaciones. Entonces, llega y comienzan a hacer las obras de arte. Cuando tú entras a un pueblo, la gente no piensa en esto. Pero ese pueblo no está diseñado así porque le dio la gana, porque 2 o 3 hicieron. Hay unas personas, unos arquitectos que fueron contratados por el gobierno para diseñar. Ellos se sientan, ¿verdad? Estas personas se sientan y escogen lo que quieren transmitir, lo que quieren. Por eso es que en nuestros países vemos tanta influencia española.
Y todavía ya no, los españoles no están, pero tú ves la influencia española. Se siente en los aires, espiritualmente hablando, eso no se muere, mi hermano, porque eso es espiritual. Entonces, que se manifiesta en lo físico. ¿Por qué te explico todo esto? Porque en nosotros, conforme lo que Pablo nos enseña y Jesús habló, en nosotros tenemos que entender que hay un gobierno viviendo dentro de nosotros cuando venimos a Cristo. Hay un específico en nosotros, hay una manera de pensar, una manera de ver la vida, hay unas experiencias en nosotros que nos hicieron lo que nosotros somos hoy. Y que es necesario el toque apostólico que viene a derrumbar, a cambiar y a transformar todo eso que está en nosotros, que nosotros ni estamos conscientes de eso. La mayoría de la gente no está consciente de que ya tienen gobierno. Por eso tenemos que dar consentimiento. Amén. Pablo está hablando aquí y dice que todo lo que él era, todo lo que lo calificaba a él, en lo que él hacía, él lo tiene por basura. Él lo tiene por basura. Si él no hace eso, Pablo no puede ser transformado a la magnitud que fue transformado. Amén. Si él dice, no, es que yo tengo que abrazarme a la circuncisión porque eso desde chiquito fue lo que me enseñaron. Él dice, no, a mí me circuncidaron. Y yo decidí que esa circuncisión no vale. Esa circuncisión no es quien yo soy. No es mi identidad. Porque para el judío esa es la identidad. Entonces, ¿qué pasa? El reino de Dios, cuando va a conquistar a los gentiles, a los griegos, ¿ve? El apóstol Pablo decía, no, que yo no me atiendo, ¿por qué se van a circuncidar? ¿Para ser como nosotros? No, vamos a ser como Cristo. Amén. ¿Cristo fue circuncidado? Of course que fue circuncidado. Pero él no dijo, se tienen que circuncidar para seguir mi reino. Amén. Esa es la mentalidad de nosotros. Imagínate cada cristiano pensando, acabo de entrar al reino de Dios, se acabó lo que se daba. Voy a ser cambiado y transformado, porque la verdad que si Pablo dijo que todo lo tenía por basura y era un duro, y él, olvida, ¿cuánto más yo? Dale, mija, que no has hablado. Pablo tenía todas estas calificaciones el día que la luz lo cegó y lo tiró al piso. Uh-huh. Entonces, no era el requisito, tenía que haber algo más. Y el mismo Jesús, cuando viene y traduce la ley, porque eso fue lo que Jesús hizo, traducir la ley judía para nosotros y para los judíos de ese tiempo y para los que seguimos después, los que creímos por la palabra de ellos. Amén. Eso era lo que Dios quiere, incluso desde el principio, como decía usted en algún momento, sin el Nuevo Testamento todavía podíamos convertirnos y creer en Jesús y vivir de acuerdo a todo lo que escribió Pablo, porque Pablo todo lo que escribió también está en el Antiguo Testamento. Amén. Y una de las cosas que dicen los profetas es eso, circuncídate el corazón. Uh-huh. Pero estaba pensando, apóstol, en todo lo de lo que empezaste hablando y en todo lo de las subculturas, cómo vivía Jerusalén en esa época. Uh-huh. Y cómo había un conglomerado de toda clase de gente. Sí, señor. De griegos, de romanos, de judíos, de los que están ahora palestinos. Sí. Es de toda la vida. Uh-huh. Han estado ahí, y cómo el celo, en eso era lo que estaba pensando. Uh-huh. y hablando del celo que describe Pablo, y cómo los cristianos somos tan poco celosos, sí, teniendo un Dios celoso que se califica a sí mismo como un Dios celoso. Uh-huh. y el celo por lo que nosotros creemos es tan fácilmente movible. Cuando creo que fue el domingo que lo dijiste, alguien viene con una opinión diferente y es tan fácil moverte. Yeah. Y bien, estaba pensando en eso, en lo de la subcultura, y me reí cuando dijiste que Dios tiene que estar ya diciendo, pero es una realidad que uno mejor ríe para no llorar, porque
que es increíble cómo se ha aguado y mezclado. ¿Por qué? Era la pregunta que me hacía. ¿Por qué? ¿Por qué llega a ese punto del cristiano aguarse y mezclarse tanto? ¿Por temor al hombre? I don't know. Definitivamente temor al hombre, y es la patraña de Satanás. Lo hermoso es que la palabra nos avisa. Ayer, en un tiempo de meditación, me vino a la mente el versículo que habla sobre que tuviéramos cuidado con los falsos maestros y los falsos. Y cómo nosotros nos metemos tanto en los falsos maestros dentro de la iglesia. Pero no es solamente los falsos maestros dentro de la iglesia, no voy a decir que no son. Es los falsos maestros alrededor de nosotros. Esos son los que están infiltrando la iglesia. Ya cuando es un falso maestro cristiano, entre comillas, es porque vino de afuera. La palabra nos dice a nosotros que el que no se queda con nosotros nunca fue. Bien claro, lo dice el Señor. Amén. So, nosotros estamos, la iglesia, o sea, está tan metida en desintegrar, y no, fulano que tiene una falsa enseñanza, que si esto, que si lo otro, y se nos olvida que todo lo que está afuera, si el reino fuera así como se supone que fuera, si el reino que nosotros practicamos es así, nosotros estamos pendientes de los de afuera que no penetren acá. Pero entonces en la iglesia nadie se reserva el derecho a admisión. La iglesia es para todo el mundo puede entrar a la iglesia. No, mi hermano, eso no es así. Amén. Una cosa es que nosotros amamos a la gente porque Dios nos los comanda, eso es un mandato divino, tenemos que amar a la gente, pero tú no puedes permitir que todo el que saque un libro por ahí, que tu gente esté leyendo todos los libros que salen por ahí. Cuando la gente lee como el papagayo, los que leen, lo peor es cuando no leen y entonces se van por lo que escuchan. No, fulano tiene esta idea, o fulano dijo, mira, esto hace sentido, esto y esto lo otro. ¿Y cómo? Eso es lo que está pervirtiendo el corazón de la gente, eso es lo que está pervirtiendo las mentes de las personas, porque primero no leen la Biblia, segundo, estamos tan pendientes al hermano o el ministro que tiene una falsa doctrina, una falsa teología, que nos concentramos en una sola cosa. Nosotros somos paquetes míos, cada ser humano es un paquete. Nosotros, una persona tiene un montón, somos como un mapa de diferentes cosas. Yo voy a ser corregida un montón de veces a medida de mi camino. Yo he tenido que update, ¿cómo se dice update en español? Actualizar mi conocimiento y mi revelación de Dios. Eso es constante. Yo vivo en una actualización constante. La computadora siempre está así. Porque Dios añade, modifica, dirige, nos enseña otras cosas nuevas. Lo de los maestros, eso fue ayer. Wow, Señor. Tan pendiente nada más a los maestros que están en el círculo religioso. ¿Y qué de los que están afuera? Que esos son los que van a invadir. Porque es que se van colando poco a poco. Las palabras, las teorías se van colando poco a poco. Entonces viene uno, amén, que escucha que aquel dijo, y como suena hippie y suena con la cultura que está alrededor de nosotros, pues vamos a cogerlo. Le ponemos el nombre cristiano adelante. Así mismito. Yo escuché algo que a mí me dio una cosquilla ayer. No me acuerdo dónde lo escuché, pero decía este muchacho que hay una manera en la internet que tú puedes, ay Dios mío, que tú puedes aplicar para que te den un título de doctorado. Entonces, que después que tú tienes eso legalmente significa que tú le puedes poner, después que tú aplicas, pagas lo que es, te mandan un papel diciendo tú eres el doctor fulano de tal. O sea, tú puedes escribir un libro y decir que eres doctor fulano de tal. Y cuando alguien te pregunte qué tipo de doctor, yo tengo un doctorado. I was like, ¿en serio? Yo tengo un doctorado en lo que me inventé, en el libro de... Okay. Yo tengo un doctorado. Y legalmente nadie te puede disputar que tú tienes un doctorado porque hay un certificado por una organización oficial, lo que significa que es parte del gobierno, que dice que tú tienes un doctorado. Amén.
a un hispano, ponle doctor fulano de tal al frente, olvídate, te compran hasta los sorbetos si los venden. ¿Por qué? Porque dice doctor. No preguntan de qué es doctor, nada, no se pide nada, solamente porque dice doctor se lo venden a la gente, es una cosa increíble. Y cuando yo escuché eso, yo dije, oh my God. So, es tan fácil engañar a la gente, es tan fácil coger la miseria, el dolor de una persona o de un grupo de personas, inventarte una teoría y venir y decirle, no, yo tuve esta condición, ¿verdad? Como pasa, yo tuve esta condición y respirando profundo 10 veces cambió de un día para otro. Y la gente, ¡ah! Tiene que ser que hay algo mal conmigo, déjame respirar. Ah, no, yo respiré las 10 veces. Tiene que ser que lo hice mal, déjame pararme mejor. Porque eso es lo que hace la gente. Porque es fácil que nos engañen, pero cuando estamos en el reino siguiendo al Señor, amén, cada día es más difícil. Mientras más pegado tú estés de Cristo, mientras más el Señor, el Espíritu Santo sea tu máquina de X-rays, de radiografía, más difícil es engañarte. Ni tú mismo te vas a poder engañar. El Espíritu Santo está pasado. Así. Ajá. Y que el corazón es engañoso. Más que todas las Ni cosas. ese te va. Ni ese te va a poder engañar. Amén. Y hablábamos hace un tiempo, apóstol, nos traía de que el engaño está a pedir de boca en este tiempo. Yes. Más que nunca. Y sabemos y no nos es desconocido, y Pablo nos alienta a conocer, a conocer los engaños, no para que tú te metas y es ese como ese balance, apóstol, que la gente siempre pregunta entre la sospecha y la dirección del Espíritu Santo. Amén. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo, eso es así, totalmente. Y a veces cuando yo enseño me quedo con eso, yo digo, la gente sabrá distinguir que aunque esto suena radical, nunca es más grande que la dirección del Espíritu Santo, ni es para tú estar rebuscando en sospecha, es para tú descansar y saber que en una prédica decía, God got my back, Dios tiene mi espalda, Él está dispuesto a mostrarme. ¿Estás tú dispuesto a ver? El que tenga oídos para oír, que oiga. Amén, lo dice la palabra. ¿Qué significa eso? ¿Estás tú dispuesto a escuchar lo que Dios te está hablando? ¿Estás tú dispuesto a creer que esta persona que tú admiras, esta persona a la cual tú le has dedicado tu devoción, amén, es capaz de lo que sea cuando lo pones a la luz de Cristo? Vamos a ir a la palabra de nuevo. Amén, ahí mismo en el capítulo 3, el libro de Filipenses es corto, pero es bien conciso, es bien rico en dirección. Dice en el 17, Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Gloria a Dios. Él no está diciendo ser imitadores de mí y yo soy lo último, no hay más nadie, nada más que yo. Él no dijo eso. Así es. Él fue bien claro y dijo, y mirad. ¿Para qué uno mira? Para que imites también. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, hay una medida que tú tienes que tener. La gente ahí mirando para todos lados. Amén. Ayer el Señor me dio una definición de lo que es la palabra infidelidad. Impresionante. El reino está lleno de infieles. Dios se lo decía al pueblo, le decía prostituta, le decía fornicaria. ¿Qué le estaba diciendo al pueblo? Te pasas con otros dioses, te pasas buscando con otros dioses. Amén. Y el Señor se expresaba así y la gente, qué horrible. Es la infidelidad. ¿Qué hizo Satanás? Le fue infiel a Dios. Amén. Usted le gusta la infidelidad en cuanto al marido y la mujer y el novio y todo eso, y ahí todo el mundo la siente. Pero la infidelidad, nosotros la vivimos diariamente entre relaciones personales. Amén. O me traicionaron, no es lo mismo que decir me fue infiel. La infidelidad conlleva
carga, un peso de profundidad, de relación. Por eso es que el Señor le decía así, infieles, una cosa intensa. Amén. Yo le doy la gloria a Dios por esa revelación poderosa que me dio. Vamos al 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces. Hay gente que dice que ponen como mal cuando uno da warnings, uno le enseña a la gente, mira, tienes que estar pendiente a esto y a lo otro, como que eres fatalista o algo así. No, fatalismo es otra cosa. Pero Pablo aquí lo dice bien claro, de los cuales os dije muchas veces, o sea, les avisé muchas veces, no una vez en una prédica, una vez al año, muchas veces, amén, porque tú conoces que está por ahí buscando a quien devorar, como león rugiente. La gente se cree que es un diablo. Todo el mundo, la verdad que la gente, no, que el diablo me visitó. Tú no eres tan importante. Te visitaron demonios, probablemente de bajo rango. Demonios, no es el diablo, son demonios que visitan a las personas, que atormentan. Pero es más fácil decir, el diablo me está visitando. Él no viene en persona, él tiene súbditos. Amén. Thank you, Jesus. So, muchas veces, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. ¿Por qué llora? No porque lo dijo una vez o dos, llora porque es que está ya tan cansado de avisarle y de ver a la gente como caen, como bobos, como quiera. Eso es frustrante, eso es doloroso. Amén. Te estoy diciendo que por ahí te vas a caer. No, yo me voy como quiera porque yo sé. Esa prédica no tiene que ver conmigo. Yo estoy inmune a eso. Ay, Padre. Dice llorando que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios, con letra minúscula, es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Por eso el ministerio de la prosperidad, a los que lo cogieron, lo han cogido y todavía lo siguen cogiendo con la prosperidad, con ese auge de que si yo no hago esto, esto no pasa, porque ese es el problema. La semilla es real. El principio de semilla y cosecha es bíblico, es real, lo hemos vivido, lo hemos visto. El frenesí por ese principio es el ministerio de la prosperidad. O sea, los bienes materiales, eso es del diablo. Ahí lo dice bien claro, amén. Solo piensan en lo terrenal, solo piensan en lo terrenal. Esa es tu medida, lo terrenal, lo terrenal. La ropa, lo terrenal. Todo lo que se lo come, ¿qué dice Santiago? Se lo come la polilla. Y el orín lo corrompe. Y el orín lo corrompe. Amén. Entonces, ay, me cogieron de bobo. Mira que yo pensé que esto era una doctrina bíblica. No leíste a Filipenses, ahí lo dice bien claro. Si es terrenal y es afanoso en Santiago, ya tú ahí tienes tu medida. Esto no es de Dios. Esto no es bíblico. Esto no sustenta mi relación con Dios. Gloria al nombre de Jesús. Ahí está, clarito, dice lo terrenal. Entonces, cuando tú oyes ministros, cuando oyes gente que están midiendo su crecimiento en Dios en estas cosas, te olvidaste del versículo que dice, ¿ven? Que prospere tu vida como prospera tu alma. Las dos cosas, amén. Ahí está. Yo entiendo que es sencillo, ¿no? Yo lo aprendí cuando lo leí. No sé. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos el Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sean semejantes al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual pueden también sujetar a sí mismos todas las cosas. O sea, cielo, el reino de Dios se trata de lo celestial. Ese es el fin, ese es el ¿cómo se dice? El final es el reino de es los cielos, pero aquí en la tierra es el principio. Amén. Entonces, yo no puedo tener mis afecciones aquí en la tierra, atadas aquí en la tierra a lo terrenal y pensar que tengo afecciones con el cielo. No puedo, porque no le podemos servir a dos masters.
le tenemos que servir a uno. ¿Qué pasa? Yo creo que el desbalance viene, como lo que mencionaste ahorita, Wally, en el que la gente entonces se va a los extremos. Entonces tengo que andar en una nube flotando, tengo que comer tierra, no puedo tener estas cosas, porque las dos cosas se contraponen. Eso es una locura. Mire, le comentaba ayer a alguien y le explicaba que Pablo, hay unos historiadores que dicen que Pablo era un pillo, que era un ministro malísimo, y una serie de historias de Pablo. Dependiendo qué historiador tú te encuentres, las historias cambian. Por eso de que, déjame irme a aquellos tiempos para yo afianzar mi fe. Lo más probable te vas a dejar de ser cristiano. Lo más probable. La gente no afianza su fe. ¿Por qué? Porque hay diferentes versiones. Porque aquí estamos nosotros dos, a lo mejor tú dices tengo calor y yo digo tengo frío. No, yo voy a decir tengo calor y tú vas a decir tengo frío. Amén, porque somos diferentes personas con diferentes perspectivas. Así que la historia tiene un peso, sirve para unas cosas, pero no puede afianzar tu fe. Tu fe tiene que ser en Cristo Jesús. Amén. Y la Biblia. Gloria a Dios. Entonces, una de las historias sobre Pablo es que Pablo era un pillo y que lo que hacía era un estafador y qué sé yo. Yo me escuché un libro hace un tiempito atrás que me acordé y explicaba cuando Pablo dice yo he sido pobre y he sido rico. Eso es lo que Pablo está hablando. Él no está hablando de antes de servirle a Cristo. Amén. Él estaba hablando de caminando con el Señor, vaca flaca y vaca gorda. Entonces hay una parte, yo no sé, creo que es en el libro de Hechos, donde Pablo habla de que él estaba haciendo tiendas. Sí. Y yo me acuerdo que pues para mi mente, pues tiendas son casetas de campaña. Para todos nosotros. Porque eso es lo que nosotros conocemos. Yo creo que te compartí eso hace mucho tiempo atrás. Y entonces el autor, que de hecho es argentino, este autor decía y explicaba históricamente qué eran las tiendas. Y él dice, las tiendas que nosotros pensamos no son lo que Pablo hacía. O sea, él era un hombre de negocios en esa época de su vida con Cristo, porque antes lo que él era un capitán de soldados. Eso fue lo único que él hacía, le consumía la vida entera. El trabajo que tenía Saulo antes de venir a Cristo le consumía su vida entera. Él no tenía vida porque él estaba comprometido con el ejército. Pero cuando viene a Cristo, experimenta lo que es vivir. Una cosa impresionante, por eso él dice, yo he sido pobre, he sido rico. Entonces, en ese tiempo, donde él está haciendo las casetas, en aquel tiempo, esa era la manera de, él se las alquilaba al que venía. Vamos a decir que viene el príncipe Tutankamón de allá de la Cochichina y tiene 20 sirvientes, 50 caballos, el que le lava los dedos de los pies, porque así vivía esa gente. Los cartachajes creen que tienen gente, no saben lo que vivía en el gobierno romano, en ese imperio. Y a toda esa gente había que darle casa, trabajo, comida y proveerle lo que necesitaban. Una cosa increíble. Y Pablo era el que estaba al frente de hacer las tienditas, que no eran tienditas, que eran esos cosas grandes que usan para las bodas ahora, más grandes que eso. Eran edificios completos que se tumbaban y se movían. Mi hermano, ¿usted sabe cuánto costaba eso en aquellos tiempos? O sea, Pablo no estaba en ligas pequeñas. No solamente él tenía un negocio próspero, sino que tenía un negocio que le permitía codearse con gente de todo estatus social. O sea, cuando tú empiezas a entender eso, tú dices, wow. Con razón, dice, he sido rico. Yo no sé ustedes, pero yo siempre, mi mente nunca le di tanto pensamiento, pero esa simpleza de pensamiento, lo que yo sé, es lo que yo apliqué. Pues que hacía casetitos de campaña de las que venden ahí en Walmart para Campi. En Walmart para Campi. Eso era lo que yo pensaba. Y pues que él era rico cuando era el capitán. No, él fue rico
en Cristo Jesús. Cuando estaba en Cristo Jesús, en una temporada de su vida fue extremadamente rico. Y lo vemos en otras temporadas extremadamente pobre. Y él dice, las dos cosas las he vivido y no me importa ninguna de las dos. Dios mío, Padre. Y ahí mismo, Ajá. después que dice eso, Filipenses 4:13. Amén. 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 ¿Me entiendes? O sea, está ahí escrito. ¿Cómo hoy en día podemos predicar otra cosa desde los altares? ¿Cómo podemos establecer y estampar que si no eres multimillonario o no eres fluente económicamente, tu vida espiritual está mal? Así mismo, así lo he escuchado, así tal cual lo he escuchado. Eso es de una la boca locura. de- Y el que se lo crea, el que lo dice, es el problema. Así es. No has conocido el reino. No has conocido el reino. Amén. Pablo dice, he tenido salud y he estado enfermo. Ni Era un el- sanador. Ni el reino, ni el mundo. ¿Ya? Porque es que el dinero va y viene. Ah, sí. Sube y baja. Pregúntale a los inversionistas Así no mismo. cristianos, a los hombres de Sí. negocio no cristianos. O sea, vives en un mundo de fantasía. No Así conoces ni el reino ni el mundo tampoco. Así es. Porque el dinero no le es seguro a nadie. Déjame decirte que se acaba de matar un hombre, un ejecutivo, el jefe de las condiciones financieras de la compañía Bed Bath & Beyond. ¿Por qué ese tipo se tiró de un 12º piso en New York City? No escogió cualquier building, escogió un building que es famoso en New York City. Se tira a matarse. ¿Por qué? Porque estaba inflando, es tremendo, inflando, ¿cómo tú inflas los números? En papel, tú le estás diciendo a los dueños de la compañía, que son la gente que tiene acciones, le estás diciendo, wow, nuestros números están así. La gente se lo cree. O sea, el dinero tú no tienes que verlo. Así es que funciona el dinero. Donde hay mucho dinero no se ve el dinero. Es papel, o sea, palabras. So, él está diciendo en un meeting que los números están así, los pone en papel oficial, amén, hasta que hacen una auditoría y entonces les ponen un caso, le pusieron un caso, una demanda para investigarlo. Dicen que él decía, no, esto no es verdad. Bueno, te tiraste del 12º piso. Obviamente algo está pasando. So, el hombre, que así es que funciona, la palabra de él tenía un estatus y un poder que hizo que el mercado de valores subiera y bajara de acuerdo a lo que él dice. O sea, una cosa loca. Eso mismo pasa en el reino de Dios, porque lo dijo el pastor fulano de tal, yo me voy a pegar de eso, y esa es la verdad. No, la verdad es la Biblia. Y si es terrenal, lo que te están vendiendo, no te están vendiendo lo celestial, porque las dos cosas no son iguales. Funcionan diferentes. El reino de Dios funciona de una manera y el reino terrenal se parecen en muchas cosas. Amén, amén. Gloria a Dios. Pero vuelvo y repito, el ministerio de la prosperidad, como te lo expliqué, no es que no hay prosperidad en el reino, es que mi salvación no es codependiente de la prosperidad. Mi cosecha no es codependiente de toda semilla que yo planto, porque dice el Señor bien claro, amén, que qué le pasa a la semilla. Algunas caen en terreno bueno y otras se las lleva el diablo. Así es. Amén. Así es. Así que no es ¿cómo te digo? No es una garantía de que porque tú plantaste una semilla, Dios está obligado Santo, a así prosperarla ahí, porque mientras planta la semilla estás en mentira. es. Mientras planta la semilla estás en fraude. Mientras planta la semilla estás haciendo esto. Pues se la está llevando el diablo. Esos son los espinos. Y la Amén. gente se cree que es el mundo, el vecino ese sinvergüenza que me... Sigue hablando que te voy al baño. El vecino sinvergüenza que me robó la semilla. Amén. Y vamos a ver que los espinos están ahí mismo. Thank you, Jesus. Es impresionante y aunque se parezca el reino de las tinieblas, el reino de este mundo con el reino de Dios no son lo mismo. El fundamento al final, el fundamento se contrapone el uno con el otro, totalmente opuesto. Y hace un ratito estábamos hablando y comentábamos de la importancia del discernimiento.
la importancia del discernimiento, no es lo mismo la sospecha, ¿cómo se dice? El sexto sentido, la intuición, que el Espíritu Santo de Dios. Son cosas muy diferentes, porque a veces el Espíritu te va a llevar a hacer cosas que en tu intuición, que en tu manera de ver las cosas suena como que sí, esto es lo que es, o no, esto no es lo que es, esto no es lo que el Espíritu quiere. Y si es lo que el Espíritu quiere, tiene que ver con el oído, tiene que ver con el oído, dice la palabra de Dios, y Jesús decía, mis ovejas, la característica de la oveja y el buen pastor era que la oveja reconoce cuando escucha la voz del pastor. Y poniendo todo esto, ¿verdad? Porque puede ser confuso, de pronto el cristiano que ama a Dios, que quiere prosperar, ¿verdad? Y está de pronto en situaciones económicas difíciles, nos escucha diciendo esto y nos va a decir, ¿verdad? ¿Qué es lo que están diciendo ustedes? Si mis hijos están pasando hambre. Pero es ese equilibrio y eso de que el Espíritu Santo de Dios, el confiar confiar en el reino. Esa era una de las cosas, o sea, los romanos porque los romanos hacían lo que les daba la gana a la ciudad de que llegaran, porque ellos tenían una confianza en el César que estaba trepado allá en Roma, había una confianza en ese ejército romano, por eso los centuriones caminaban como caminaban por las calles, Sí, no les importaba coger al que fuera y darle 3 pescosazos, porque confiaban en lo que vestían, en la armadura, en la legión fulana, el César, eso era lo que les daba ese impulso y ese guille y ese... Amén. Y nosotros que supuestamente decimos todas estas grandes cosas de Dios, pero no caminamos como confiando en este Dios. Y entonces, ¿en qué confiamos? Confiamos en el God. Por ahí leí en estos días un meme que me dio tanta risa, me identifiqué. Decía que no confíes en tu God, confía en Dios, que ese God tuyo no puede ni handle milk. Sí. Amén, el mío handle everything. Thank you, Jesus. No, pero sí, entiendo claramente lo que dice. El dar, dice mejor dar que recibir, pero también nos enseña que pedir y se os dará, pero no recibes porque no pides como conviene. Eso es un principio que se aplica también al dar. Amén. Cuando tú das en honra, y Dios siempre nos trae así en el loop, porque lo primero que tenía en la mente era quiero hablar de la honra porque no se habla lo suficiente y la gente se cree que uno habla de honra para que le honren a uno, y no, es porque es un principio del reino. Amén. Que tú fueras un dignatario y fueras a Inglaterra y no le besaras la mano a la reina Isabel. O sea, todo el mundo sabe que había que besarle la mano a la reina Isabel y nadie decía, yo no se la quiero besar, pues no entras a la corte. Amén. Entonces, cuando se habla de honrar en el pueblo de Dios, la gente no quiere honrar, no entienden el principio de honrar. Tú honras, amén, en reconocimiento a lo que Dios te ha provisto aquí en la tierra. Tú honras a los hombres y mujeres de Dios porque Dios los ha puesto ahí para honrarte a ti, con sabiduría, con entendimiento, con amor, con dirección. Eso es un principio necesario que rompe con tu necesidad tuya. Amén. Mire, en el mundo, en el reino de Dios, en cualquier principio, por los siglos de los siglos, se ha entendido que hay una ley, se llama la ley de atracción. Le dicen que el dinero atrae el dinero. Eso es un principio que usan en otras entendimientos, que no es otra cosa que la ley de siembra y cosecha. Según la semilla, o sea, lo que tú siembres vas a cosechar, que esa es la ley. Siembra amor, cosecharás amor. ¿Por qué cosechas amor? Wow, ready por esto, porque es que viene algo hermoso ahora mismo que yo no sabía. Ay, gloria a Dios. Cosechas amor porque eso es lo que tú esperas cosechar.
Entonces, nosotros entendemos la ley de siembra y cosecha de la siguiente manera. Que porque yo sembré amor, lo único que va a crecer es amor. Pero no es así, porque dice la palabra que el trigo y la cizaña crecen juntos. Amén. Tú tienes que matar la hierba mala para que no crezca, pero dígame usted a mí, ¿quién ha sembrado algo y no le sale una mata que tú dices, ¿de dónde rayo salió? A mí me pasó. Amén. Las papas, yo nunca sembré papas rojas. Y salieron rojas. Yeah. ¿De dónde salieron? Amén. La ley de siembra y cosecha funciona de la siguiente manera. El que cosecha amor para atrás no es porque no nació odio, es porque no lo recogió. Wow. Poderoso, estoy aquí. No es porque no nació odio, es porque no recogiste odio. So, cuando tú vas a cosechar, o sea, cosechar es recoger el fruto. Tú recoges el fruto que tú escoges recoger. Tú eres el que recoge el fruto. La papa roja, si vamos a decir que no te gusta, vamos a usar ese ejemplo maravilloso de la vida, que es un principio de vida. Y tú dices, yo no sembré papas rojas, pues está envenenada. Yo no la quiero. Tú la sacas y la botas. La cosecha siempre se usa. El cosechar no es solamente recoger, es usar lo que recogiste, porque si no, no sirve. ¿De qué te sirve? De nada. Amén. Siento la presencia de Dios grande ahora mismo. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Imagínate, nosotros entendiendo este principio de siembra y cosecha, bíblicamente hablando. Amén. Como lo estamos explicando ahora mismo. Tú dices, pero es que yo sembré esto y me pasó esto. La ley de siembra y cosecha no funciona. No, tú cosechaste. Así es. Tú cosechaste. Yo soy buena con la gente y la gente es mala conmigo. ¿Tú vas a recoger esa porquería? No. Tú sacas lo bueno de ahí. ¿Qué sacaste? Una lección. Ahora amo mejor. Porque a pesar de, yo sigo amando, mi corazón no está dañado. ¿Me entiendes? Esa es la ley de siembra y cosecha. Aplicada no solamente a la área económica de tu vida, sino a toda parte de tu vida. Tú vas a recoger conforme lo que tú sabes que tú sembraste. Amén. El que siembra amor, recoge amor. Si vas y recoge odio, está en ti. Va a llegar, mi hermano, va a llegar. La escasez llega en todo tiempo. A los millonarios les llega la escasez. Amén. Lo que pasa es que la escasez del millonario es de millón y la de nosotros es de peso. Es de $10. Amén. De galón de leche y cosas así. ¿Qué nos enseña la palabra y caminar en el reino de Dios? Es que hay tantos testimonios a nuestro alrededor de que Dios ha provisto milagrosamente. Milagrosamente. Y si lo hizo con el otro, lo puede hacer conmigo. El otro no sabía cuándo el milagro llegaba. No sabía. El otro llevaba 10 años esperando que alguien le trajera un sobre de dinero a su casa. Y tú lo único que oyes es que le trajeron un sobre de dinero y a ti no te lo han traído. ¿Has sido tú esperando el tiempo que él estaba esperando? O sea, vamos a ser más profundo y más expandido en las cosas que nosotros confiamos en Dios. Yo confío, yo sé que mi Dios sana cáncer. Yo no tengo que ver todos los cánceres del mundo sanos. Yo tengo que entender por qué no todos están sanos. Yo tengo que creer que Él sana cáncer. ¿Cuánto tiene que sanar uno? Uno, para yo creer. Eso es una decisión que yo tomé, una decisión que tú tomaste. Yo voy a creer porque Dios lo hizo. ¿Cuántas veces lo tienes que hacer para tú creer? Eso es tu decisión. La mía es una. Una sola vez. ¿Cuánta gente tiene que hacer lo que Dios dijo que iba a hacer? Una sola persona. Ya lo hizo Dios. Amén. Ahora si Él dice voy a sanar 20 de cáncer en este servicio, tienen que haber 20 sanos. That's it. Porque Él es específico. Dios es bien específico. Amén. Gloria a Dios. Yo no lo veo. Así yo veo a 19. El otro estaba en otro lado. Así mismo. Yo no lo voy a ver todo. Así mismo. Pero ¿qué yo estoy cosechando? Mi fe. La fe en Dios.
es lo que yo voy a cosechar. Entonces, ¿es difícil creer? No, es una elección que tú tienes que hacer y después de ahí tú la vas, así vives tu vida, escogiendo. Ya yo escogí que con una sola cosa que Dios haga es suficiente para mí. Mira, mi hermano, yo me acuerdo diciendo una vez, lo repito ahora, Dios no me tiene que convencer a mí de que Él es Dios. Y las iglesias están llenas de gente esperando que Dios los convenza de que Él es Dios. Mi hermano, ¿para qué? Si Él es Dios. Amén. Y tú le vas a creer o no le vas a creer. O sea, no hay término medio. O le crees o no le crees, porque Él es así. Amén. Él es Dios. Amén. Y yo una vez me convenció, ya no me tiene que convencer más nadita de nada. Amén. Yo puedo estar, ¡ay! Creo que me voy a morir. Dios está en el asunto. Él va a hacer algo. Yo no sé cómo, yo no sé cuándo. Y es mejor porque me sorprende. Amén. Eso es mejor, me sorprende. Y nunca ha dejado de sorprenderme. Eso es una decisión que yo tomé con Dios. Amén. Y que tú tienes que tomar también. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Gamaliel. Voy a hablar de Gamaliel rapidito. No sé qué hora es, pero ya probablemente nos tenemos que ir. Gamaliel era el jefe de los rabinos en el tiempo de Jesús. Era un hombre de alto prestigio en el mundo de los judíos, muy respetado, no solamente por la gente que estaba a quien él le servía, sino por la comunidad judía, que es bien dividida, by the way. Si llegase por los judíos, nosotros nunca recibiremos el evangelio, porque a ellos no les interesa que nadie se convierta a ellos. Ellos es ellos y ya. Anyway, Gamaliel tenía estatus y tenía el poder de la palabra. Lo que él decía era respetado, era pesado y tenía credibilidad. Cuando Jesús está haciendo lo suyo, ¿verdad?, caminando en la tierra, el consejo se reúne de sacerdotes y el Senadrín y toda esta gente se reúne y están, porque sus habichuelas estaban en el medio, estaban siendo tocadas por Jesús, que la gente estaba escuchando. Jesús era un apóstol, estaba escuchando una palabra diferente que les decía: no estés venerando a estos tipos a estos sacerdotes. No. O sea, ellos no están haciendo lo que te están pidiendo a ti que haga. Despierta. Eso era lo que hacía Jesús, con lo que él hablaba. Por eso ellos estaban siempre ofendidos. Y están hablando, yo me lo imagino allá discutiendo. No, este tipo está pasado, en la esquina estaba diciendo que no hay que traer, no dejes de comer o qué sé yo, whatever. Y Gamaliel le dice: mire, mi gente, tranquilo. Sí, le dice Gamaliel, porque habían como 300. Ese fact del libro de Bill O'Reilly a mí me encanta. Uf, tantas cosas. Habían como 300 Jesús en un espacio pequeño. Tampoco no era que eran un montón es un espacio. Jerusalén no era grande, no es grande, un sitio pequeño, pero había mucha gente pretendiendo que eran el Mesías. Déjame no decir Jesús, porque ellos lo que hacían era pretender que eran el Mesías para poder comer y ser sustentados económicamente, porque el principio de todos los males, la mula. Mira a ver a quien tú honras. Y Gamaliel les dice: mire, tranquilo, todo el mundo calmado, porque usted está tan agitado. Si esto no es la primera vez que nos encontramos con alguien así, que está reclamando o caminando como el Mesías, ni es la última. Y si este hombre es de Dios, él va a prevalecer. O sea, ni tu discusión aquí, ni tu ataque va a poderlo detener, porque Dios está en el asunto. Y si no es de Dios, Dios se encarga de su reino. O sea, en otras palabras, esa era la mente de Gamaliel. Por eso todo lo... Entonces, Gamaliel, este hombre sabio, expresa estas palabras y les deja saber a ellos que están un poquito exagerados, que están un poquito permitiendo que algo tan común, entre comillas, común, los saque a ellos de su posición y de su casilla. Amén. Yo entiendo que Gamaliel tenía un conocimiento del reino de Dios fuera de su tiempo, en ese momento. Una de las cosas que el reino de Dios trae es compostura. La gente del reino
no se deja sacudir, o sea, salirse de sus casillas. Sacudir no es un momento de molestia, no es un momento de estoy harta, eso no es sacudirse. Sacudirse es donde tu vida se altera, tu sistema se altera por algo externo que está tocando tu sistema. Amén. Para tú verte en el reino, para tú evaluarte, una buena medida es esa. Tú te dejas sacudir por las cosas externas, o sea, sacudir. Tú te dejas alterar la manera en la que tú vives y lo que tú sientes de Dios por lo que pasa de afuera. Si tú te puedes describir así, tienes que meterte al reino. Porque la gente del reino no pierde la compostura. La gente del reino reacciona y después reacciona. O sea, reacciona el momento, porque si yo te doy un cantazo, tú vas a brincar, mi hermano, porque no estás muerta, estás viva. Pero lo que tú haces después de ese brinco, o sea, cómo tú reaccionas después del susto, del momento, de la situación inmediata, es lo que te puede identificar como de reino o fuera del reino. Amén. Dejársela esa ahí como una medidita. Entonces, creo que hablamos de muchas cosas, pero de diferentes partes de lo que es el reino de Dios. Porque el reino de Dios, como decía Pablo, no se trata de comida, bebida o vestimenta. Amén. El reino de Dios es mucho más que eso. El reino de Dios, dice Pablo, que no vino con vana palabrería. Vana palabrería no es solamente hablar, sino que lo que tú hablas no tiene profundidad, no es capaz de transformar la mente y el entendimiento. Eso es vana palabrería también. Gloria a Dios, aleluya. Jamás podré terminar de hablar del reino, pero vale la pena hablar del reino, porque Dios nos ha llamado a su reino, no nos llamó a su iglesia. Su iglesia es en el reino. Amén. La iglesia de Dios está en el reino. Amén. Entonces Dios nos llamó a su reino. Ese es el llamado original, es el reino. La iglesia es parte, es la manera en la que se funciona el reino. Amén. Callarme ya porque sigo hablando y sigue Dios dándonos cosas grandes y maravillosas. La ley de siembra y cosecha no se la pierda, mi hermano. Se la pierda. Jesús dijo, los pobres siempre los tendrás alrededor de nosotros. Otro principio de honra. Jesús dijo, los pobres siempre van a estar entre ustedes. A veces nosotros nos desesperamos por ayudar al pobre sin consultar a Dios. Cuando Dios te da la oportunidad de honrar, siempre busca honrar a uno primero, a uno que esté más arriba que al que está abajo. Es un principio del reino. Amén. Escucha, siempre busca primero, coge, divide económicamente, con palabras también. A veces desperdiciamos las palabras en tratar de levantar a alguien que está en el piso. Amén. Y no sabemos que mientras estamos hablando para levantar al que está en el piso, nosotros nos estamos hundiendo con ellos también. Gloria al nombre. No, muchachos, si sigo aquí, no salimos de aquí hoy. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y no hagas esto sin dejar de hacer lo otro. Amén. Quita y pon. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Habla, vale. Porque... Vamos ya. Sí, mía, pues se te va a morir el teléfono. Dios le Gloria a Dios, Dios te bendiga, bendiga. Edificado. Amén. Aleluya. Comparte esto con alguien. Amén.